Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hoy, como en todas las ocasiones, vamos a hablar, por supuesto, de la herencia, del legado, de la historia de nuestros pueblos precolombinos, pero hoy vamos a hacerlo de una manera muy particular y que me encanta, la verdad, cuando me dijeron que íbamos a abordar este tema, que es desde el enfoque de la vulcanología, desde el estudio de los volcanes, sobre su efecto positivo o negativo, sobre qué significó para nuestros pueblos precolombinos los volcanes, su presencia al día a día. Estamos muy acostumbrados en el tema de los volcanes, es un tema muy actual. Y antes de esto, pues, vamos a introducir a don Guillermo Alvarado, quien es vulcanólogo. Él labora para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias. Es experto en vulcanología, neotectónica, geología del cuaternario. Actualmente también trabaja para la Red Sismológica Nacional de la UCR y es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, nada más y nada menos. Don Guillermo, ¿cómo está? Un gusto, porque ya había conversado con usted en otros contextos, pero un gusto tenerlo acá en Huellas Culturales. Bienvenido. Muchas gracias. En efecto, el tema de los volcanes apasiona a la gente, ¿no? Es muy conocido, ¿no? Tenemos que recordar, para remarcarnos en esto, que el ser humano está en el continente americano más o menos desde hace unos 15.000 años, por lo menos. O sea, el arribo del ser humano al continente americano, todavía hay una discusión, pero claramente llegó al estrecho de Bering. Hoy la otra teoría, que ya está más que una teoría, está también afirmada, que también hubo migraciones a través de Oceanía, ¿no? En Costa Rica, por lo menos, tenemos seguridad que el hombre tiene de haber llegado al territorio actual costarricense. En aquel entonces no se llamaba Costa Rica, pero el territorio actual, unos 13.000 años, más o menos. Entonces, hace unos 13.000 años ya el hombre estaba en nuestro territorio. Relativamente primitivo, era una persona, seres humanos, donde se dedicaban a la cacería y a la recolección de frutos. O sea, no era la agricultura. La agricultura nace alrededor de unos 4.000 años atrás en lo que es Costa Rica, ¿no? Bueno, y dentro de este contexto, obviamente, si pensamos que el hombre tiene de estar en la actual Costa Rica unos 13.000, 15.000 años, pues claramente los volcanes siempre han estado activos. Entonces ha habido la clara relación entre el hombre y los volcanes. Ahora, ¿cómo fue la influencia de los volcanes con respecto al hombre? Bueno, se puede ver desde dos puntos de vista. El punto de vista negativo para los seres humanos y el punto de vista positivo. El punto de vista negativo son los efectos que tuvo en los seres humanos. Las erupciones claramente pueden causar muerte, destrucción, digamos enfermedades, síntomas respiratorios por lo de las cenizas. Y en el caso ya cuando la agricultura estaba establecida, pues también la destrucción de la agricultura, la destrucción de la infraestructura que se tenía en ese momento, de las aldeas, todo ese tipo de cosas. O sea, generaba cuestiones, preocupación en los seres humanos y todos. Esa era la parte, digamos, llamémosla la parte negativa, ¿no? En ese sentido, digamos. La parte positiva, pues tenemos, es lo que es, digamos, los materiales de construcción, digamos. Claramente muchos vemos, la mayoría de los objetos precolombinos nacionales, puede ser un 80%, algo así, están constituidos de rocas volcánicas. Exactamente, eso es algo que vamos a ahondar durante este programa de Huellas Culturales. Estamos conversando con Guillermo Alvarado, quien es vulcanólogo, y él pues nos va a ayudar en esta ocasión a entender esa relación que tenían nuestros pueblos precolombinos con los volcanes, algo que para ellos era tan presente como lo es para nosotros el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la agenda del Museo del Jade y la Cultura Precolombina y ya regresamos con más de Huellas Culturales. Huellas culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales, todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos, las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales: Facebook, Museo del Jade; Instagram, Museo del Jade CR; Twitter,
@Museo del Jade CR, YouTube Museo Jade. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos en Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, este programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Estamos conversando con Guillermo Alvarado, quien es vulcanólogo, y el día de hoy estamos conversando sobre los volcanes, esa influencia tan importante que tuvieron, por supuesto que sí, en las culturas precolombinas, porque como bien lo decía usted, don Guillermo, los volcanes ya estaban ahí cuando llegamos nosotros. Si hablamos en términos históricos, 13.000 años suena muchísimo, pero en términos geológicos los volcanes tienen millones de años. En efecto, los volcanes tienen millones de años de estar en lo que es el territorio nacional. Y bueno, durante hay evidencias arqueológicas que claramente muestran los efectos de las erupciones en las culturas precolombinas. O sea, hay gran cantidad de entierros, de restos precolombinos cubiertos por las cenizas. Uno los logra encontrar a lo largo y ancho de lo que es el territorio nacional. Es decir, claramente todas las diferentes culturas fueron cubiertas una y otra vez por las erupciones volcánicas. Estas erupciones volcánicas generan los problemas que ya hablamos, ¿no? De la agricultura, por ejemplo, en los pastos y todo esto. Pero después, a la larga, cuando esas cenizas ya se alteran, pues generan nuevamente suelos muy fértiles, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también hablamos de la parte positiva de los materiales de construcción y de los materiales para herramientas, ¿no? Muchos de los metates, de las hachas, de los diferentes moledores, todo ese tipo de cosas que utilizaban nuestros ancestros precolombinos, pues están hechos de rocas volcánicas, la mayoría. También hay mucha escultura ornamental hecha de roca volcánica también. Y bueno, el mejor ejemplo es el monumento Guayabo, ¿no? Que está prácticamente en su totalidad construido de rocas volcánicas. Es curioso, me parece que la piedra volcánica es un material muy apto para hacer diferentes instrumentos y demás, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Es muy abundante, es bastante dura, ¿no? Es bastante dura en ese sentido, o sea, hay que trabajarla fuerte. Solo algunas rocas volcánicas son un poco más suaves, relativamente más suaves, pero es bastante dura, pero bueno, es duradera, en ese sentido es duradera ahí. Y hay otro aspecto más interesante ahí, ya vimos lo de la parte negativa, la parte positiva, pero también está la parte mitológica, religiosa, ¿no? Se supone claramente, imagínense, hoy día los volcanes nos generan impacto, susto, miedo y todo, ahora imagínense hace 4.000, 1.000, 5.000 años atrás. Claro. ¿Qué pensarían nuestros ancestros cuando había un volcán en erupción? De lo que se supone, como ha ocurrido en otras culturas, es que ahí pensaban que ahí residía o el dios positivo o el dios negativo, llamémoslo así en ese sentido, ¿no? El dios que estaba cobrando venganza porque tal vez había ocurrido algo, lo que sea. No quedaron muchas cosas escritas de eso, pero hay algunas cuestiones interesantes. Hay varias leyendas, y una especialmente del Irazú, que habla que el volcán de Irazú hizo una erupción en el momento que habían 2 aldeas indígenas en guerra, y que esa erupción afectó a una de las aldeas. Bueno, esa leyenda habla de algunos indios, digamos, de algunos caciques que los españoles lograron conocer, o sea, lograron interactuar con ellos. Entonces uno puede ubicar la leyenda alrededor del año 1561, más o menos. Y las dataciones de carbono 14, que hoy día estamos trabajando un PAS, que son las que permiten tener la edad de las erupciones, parece que hay una concordancia entre que hubo una erupción del volcán Irazú, una concordancia con esta leyenda. Entonces es un aspecto bastante interesante, ¿no? Que la leyenda tiene un viso de realidad, como suele pasar. A través de la tradición oral que se llama tradición. Exactamente. Y es que hay que decir que un Guillermo, aunque es vulcanólogo, a él le gustan muchísimo estos temas de arqueología y de historia. Incluso usted nos dijo antes de la entrevista que si no hubiera estudiado vulcanología, hubiera sido arqueología, ¿cierto? Exactamente, así es. Así es. Y bueno, si nos vamos, como usted lo mencionaba, no hay evidencia escrita, nuestros pueblos originarios no tenían tal vez ese tipo de comunicación, pero en cuanto a evidencias geológicas, evidencias de los volcanes, si hablamos, por ejemplo, irnos a unos 2.000 años, porque muchos de los programas que hemos hablado, hablamos mucho de las culturas que ya existían desde los 800 antes de nuestra era hasta 1000 después de nuestra era. ¿Cómo era la actividad volcánica? ¿Era mayor? ¿Qué evidencias hay de la actividad volcánica? ¿Si era algo con lo que tenían que convivir tan seguido o es similar a lo que estamos viviendo hoy? Digamos que era similar en cuanto a frecuencia, pero, sin embargo,
Las más grandes erupciones que hay en digamos, en los últimos 4.000 años, que están registradas, que fue cuando nuestros ancestros estaban, esas grandes erupciones no las hemos visto en los últimos 500 años. Eso sí está claro. O sea, hubo erupciones bastante más grandes que las que hemos visto en el volcán Turrialba o en el volcán Irazú, que ocurrieron en esa época y van a ocurrir en algún momento. Y hasta el momento no las hemos vivido, por lo menos en lo que es territorio nacional. Hablo, por ejemplo, de una erupción del volcán Turrialba de hace 2.000 años, que tuvo una altura de la columna eruptiva de unos 20 kilómetros, y la más grande del volcán Turrialba que hemos tenido hasta la fecha es de 4 kilómetros. O sea, comparemos 4 versus más de 15. O sea, es una relación 3 veces más o 4 veces más. En el volcán Arenal se tuvieron varias. La última fue alrededor del año 1200 de nuestra época. También fue muy grande, con una columna eruptiva de más de 15 kilómetros de altura. En el volcán Rincón de la Vieja, hacia el año 450 de nuestra era, también hubo otra gran erupción. Es decir, sí tuvimos eventos mucho más grandes en ese pasado que no los hemos vivido en lo que es a nivel nacional hasta el momento. Bueno, esperemos que continúe así, aunque bueno, no sabe, ustedes están constantemente monitoreándolos. Se está monitoreando Sí. y no se espera algo a corto plazo en ese sentido, pero en algún momento va a volverse a repetir. Así es, bueno, esperemos que no sea en nuestro periodo de vida, ¿verdad? El volcán más joven del país es el Arenal. El volcán más joven es el Arenal. ¿Cuánto tiene aproximadamente? 7.000 años es lo que se calcula. Puede tener tal vez 10.000, pero lo que está hasta ahora datado, confiablemente datado de 7.000 años. Claro, en términos geológicos es un bebé. Es reciente, es un bebé, pero un bebé malcriado. Malcriado. Es un bebé malcriado. Aunque ahorita está tranquilo. Ahora está tranquilo hasta su nuevo despertar, digamos, eruptivo. Bueno, el Arenal sí causó eventos, como usted lo mencionaba, de gran magnitud en esa época. Nuestros En esa ancestros época lo vivieron. Sí, lo vivieron, y comparado con la erupción del año 1968, que fue una erupción bastante grande, estas erupciones fueron mucho más grandes en ese sentido. Es impresionante imaginarse, como usted lo mencionaba, si para nosotros es impactante lo que significó para ellos, ¿verdad? Y cómo para entender estos fenómenos, ellos lo incluían muchísimo en su espiritualidad, para darlo a entender de cierta forma. Y no se aleja tanto de lo que muchas personas hoy en día dicen, bueno, pasó porque Dios así lo quiso. En el caso de ellos, pues, lo explicaban también desde su espiritualidad, ¿cierto? Exactamente, exacto. Ahora bien, estamos hablando con Guillermo Alvarado, quien es vulcanólogo. Estamos hablando de los volcanes, su historia y su relación con los pueblos precolombinos, acá en Huellas Culturales. Y me gustaría destacar algo que usted ya había mencionado, pero hay que insistir. Uno puede pensar en el efecto destructivo de los volcanes, en lo traumático que pudo haber sido para nuestros pueblos originarios ver una gran erupción del volcán Arenal, del Tenorio, como usted lo mencionaba, del mismo Irazú. Pero hay algo que es claro, y es el beneficio a mediano y largo plazo que tienen estas erupciones, y para nuestros pueblos originarios, don Guillermo, esa no fue la sección. Podríamos, y esto es pregunta, ¿podría decirse que gracias a eso prosperaron nuestros pueblos originarios? Bueno, si uno ve los registros arqueológicos claramente investigados a través de todo este grupo de profesionales de arqueólogos, pues aunque los volcanes generan estos problemas, si vemos hay muchos registros arqueológicos cerca de los volcanes, muchísimo. Es decir, los volcanes no generaron, digamos, una lejanía, sino más bien el hecho que existieran estos suelos fértiles. También el hecho que haya agua potable, bastante agua, digamos, abundante agua, en ese sentido para beber. También muchos lagos donde puede haber pesca, todo este tipo de cosas, pues favoreció mucho a que los pueblos, en algunos casos, prefirieran estar en esos sectores. Hay un hecho muy interesante, por ejemplo, en el Parque Nacional, en el Monumento Nacional Guayabo. El Monumento Nacional Guayabo tiene la famosa calzada. Un arqueólogo amigo, Luis Hurtado Mendoza, había escrito que la calzada tenía una orientación con el volcán Turrialba. O sea, que está orientada hacia el volcán Turrialba. Bueno, en efecto, o sea, tiene una orientación. Entonces él pensaba que, bueno, la calzada era la parte terrenal, venía al final la colina de los chamanes, el montículo principal y el volcán Turrialba al fondo. Es decir, pasábamos desde lo terrenal hasta lo espiritual. Y eso estaba muy interesante. Pero bueno, un día me voy de paseo al Monumento Guayabo. Ya lo conocía, pero regresé ahí. Es muy bonito, es recomendable. Y me voy dando cuenta que la columna de cenizas no estaba orientada exactamente con la calzada.
Digo, ¿y pero qué pasó? O sea, yo había dicho que sí, claro, con el volcán sí, pero no con la salida de las cenizas de hoy día. Bueno, entonces cuando me pongo a trazar una línea recta en Google Earth, o sea, me pongo a trazar una línea recta entre la calzada y el volcán Turrialba, resulta que coincide perfectamente con un cráter antiguo del volcán Turrialba. Pero perfectamente. Un grado de error de 1,9 grados por cada kilómetro de longitud. Es decir, la idea es que probablemente la gran erupción de hace 2000 años, que conversé del volcán Turrialba, quizás fue la que disparó. Es una erupción de 15 kilómetros de altura, vista desde la aldea de Guayabo en ese entonces. La erupción no les cayó ceniza a ellos, porque la erupción se fue hacia el oeste, pero ahí, cuando ellos vieron esa columna eruptiva levantarse de 15, 20 kilómetros, claramente un efecto, y esa erupción duró por lo menos un día, 2 días, 3 días con esa columna levantada. Y probablemente la calzada la construyeron orientando hacia ese dios, que era el cráter antiguo. No es el cráter actual que está. Entonces eso es un hecho muy interesante también. Bueno, y tuvieron suerte también de que no les cayó directamente. Tuvieron suerte. Entonces hubiera pasado algo como Pompeya. Como Pompeya. O Herculano, ¿verdad? En Italia, que el Vesubio, pues desgraciadamente causó una tragedia humana en ese momento. Exacto. Pero bueno, pues, tuvo suerte la gente de Guayabo, pero también me imagino que hay evidencias de otros pueblos de nuestro territorio, que es Costa Rica, que no tuvieron tanta suerte, ¿verdad? No se han encontrado restos humanos afectados por el volcanismo, eso sí. Se han encontrado aldeas cubiertas, o bueno, sitios arqueológicos cubiertos por cenizas. Hasta el momento no se han encontrado. Ahora, recordemos que los huesos y todo eso no es fácil de preservarse, ¿no? Muchas veces las condiciones de humedad y de acidez pues desfavorecen en ciertos casos. Vivimos en un país sumamente húmedo, es complicado. Y eso ya nos han dicho otros arqueólogos y arqueólogas que han estado acá en Huellas Culturales, que es una de las cosas que complica y hace pues interesante y compleja la arqueología en nuestro país, que vivimos siempre, este ha sido un territorio muy tropical desde hace muchísimo tiempo, y pues la conservación no es la más óptima, pero ahí me imagino que ustedes como vulcanólogos, como geólogos, pues pueden meter la mano y ser de mucho beneficio para la arqueología, porque ustedes estudian también algo que es muy evidente, que son las rocas. Exactamente. Exacto. Estamos hablando con Guillermo Alvarado, quien es vulcanólogo. Estamos hablando de la influencia de los volcanes en nuestros pueblos precolombinos acá en Huellas Culturales. Se me había quedado una pregunta, don Guillermo, porque usted lo mencionaba, pero me gustaría ahondar sobre eso. Los materiales de construcción eran de diferente tipo. Hay diferentes tipos de rocas volcánicas. Tal vez que nos hable de eso, porque es importante precisar que no todas son iguales y que pues nuestros pueblos originarios también lo sabían. Sí, en efecto, se ha visto, digamos, hay rocas volcánicas con más duras que otras, ¿no? Las coladas de lava son en términos generales bastante resistentes, bastante duras, son muy pesadas. Hay algunas coladas de lava que son de grano mucho más fino, entonces fueron utilizadas para hachas, por ejemplo. Son de un pulido más fácil, más fino, digamos, en ese sentido. Por ser el grano más fino se pueden pulir mejor. En ciertos casos importaban las rocas volcánicas, porque aquí prácticamente no hay obsidiana de lo que es México y Guatemala. La obsidiana sirve como un cuchillo, digamos, con un filo casi comparable, o comparable incluso mejor que un bisturí. Aquí no hay obsidiana. La obsidiana que hay de muy mala calidad y en poca cantidad. Entonces prácticamente mejor decir que no hay. Comparada con la de México, con la de Guatemala, pues prácticamente no, digamos, no hay en esa calidad. ¿Ya qué se de eso, Guillermo? Bueno, por las condiciones vulcanológicas, digamos, el tipo de magma acá y de erupción no favorece la formación de obsidiana como sí pasó en otros sectores, ¿no? Y lo otro es que también, algunas rocas volcánicas explosivas, endurecidas, fueron utilizadas también porque eran... al ser rocas explosivas son un poco más livianas, o sea, tienen más poros, pero aún así son muy resistentes porque están endurecidas. Entonces también fueron utilizadas como monolitos y en algunos casos para también la construcción de algunos metates. Pero sí, ellos conocían bastante los materiales, o sea, eran bastante expertos en cómo determinar. Acuérdense que en el momento que yo voy a hacer una escultura o lo que sea, tengo que buscar un tipo de roca que no tenga defectos. Porque miren lo que es trabajar la escultura y que después se le quiebre a uno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cólera? Les ha pasado. Pero digo, una escultura muy grande que empiezan a trabajarla y después tenga un defecto la roca, una fractura que no la vieron y se quiebra,
de la escultura quedó dañada. Entonces para mí eran bastante expertos en la búsqueda, por lo menos los que trabajaban la piedra ya eran personas que sabían qué tipo de piedra escoger. Ellos eran muy hábiles en conocer el ambiente natural que los rodeaba y cómo sacarle provecho, ¿verdad? Exactamente. En el Monumento Nacional Guayabo, ¿esas piedras, qué tipo de piedra es, don Guillermo? Son coladas de lava, fragmentos de coladas de lava. De coladas de lava, el término es andesitas basálticas, pero es un término técnico, ¿no? Pero son coladas de lava, son fragmentos de coladas de lava. Algunas de ellas fueron traídas de los ríos, digamos, los ríos erosionaron estas coladas de lava, transportaron el material, y este material fue después... fue aprovechado por ellos, como lajas. En algunos casos utilizaron lajas también, lajas de lava, o sea, naturales, ¿no? Y es extremadamente duradera este tipo de piedra. Es muy duradera, es muy duradera, o sea, casi eterna. Casi, ¿verdad? Obviamente no. Pero... Casi porque, bueno, entiendo, y hace poco hice una nota aparte dentro de mi trabajo sobre que se está haciendo un estudio para hacer un trabajo de conservación no sé si usted se encuentra trabajando en un proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, hay un grupo de expertos y expertas que están trabajando porque la erosión, el tiempo han hecho mella en el monumento a pesar de lo bien hecho que está. Sí, así es. Estamos hablando con Guillermo Alvarado, él es vulcanólogo, estamos en Huellas Culturales. Ya para ir concluyendo, don Guillermo, vamos a entrar un poquito a la parte filosófica. Pues yo sé que usted es científico, pero me gustaría retomar este tema, la parte religiosa, la parte mística, la parte, porque esto lo hemos abordado muchas veces acá en Huellas Culturales, que todo en nuestras culturas precolombinas era transversal a la espiritualidad. Nos gustaría tal vez que usted mencione un poco de esto, lo retome porque ya mencionaba esto sobre la importancia que tenían los volcanes como entes espirituales más allá de la presencia física. Sí, como les dije, digamos, una parte no hay casi duda, digamos, que los volcanes debieron de haber sido vistos como entes espirituales, y las pocas leyendas que todavía sobreviven y que no sabemos qué tan antiguas son, pero hablan del dios fuego. Por ejemplo, los amerindios guatusos decían que en el volcán Arenal residía el dios fuego, por ejemplo. Eso está preservado, digamos, dentro de las leyendas. En el Rincón de la Vieja se habla que probablemente habían sacrificios también. No hay pruebas, pero no sería raro. En otros volcanes sí se dieron, entonces no sería raro en ese sentido. O sea, sí había una parte espiritual. En el volcán Arenal también ya se encontró, los arqueólogos encontraron un camino precolombino que sale desde Aguacaliente de Cartago, sube al volcán al volcán Irazú y va hacia el sector Caribe prácticamente hasta Tortuguero. Eso es muy interesante, y un día de estos ya encontramos, vamos a ir a explorar un poco, pero hay unos posibles quizás evidencias arqueológicas de este camino en las partes altas del volcán Irazú. Hablamos a 3.000 y más metros de elevación, ¿no? Entonces imagínense prácticamente la parte del frío, estar cerca del volcán, digamos. Hay otra parte mística también que se habla, por ejemplo, cuando uno asciende los volcanes, obviamente hay menos oxígeno y sufre el famoso mal de altura, ¿no? Que en Sudamérica es bastante conocido, digamos acá también los que en el Chirripó y todo eso. Y ese mal de altura muchas veces se pensaba en aquel entonces, o se cree que se pensaba que está relacionado con los dioses. Entonces probablemente no se sabe si se hacían ofrendas para ir a estos volcanes, a estas partes altas, en el momento que ibas, porque ahí estabas atravesando prácticamente el volcán, a la par de lo que tal vez no estaba en erupción en ese momento, pero era muy interesante, ¿no? Era en muchas ocasiones algo sagrado. Algo sagrado muy probablemente. Hay el único resto arqueológico indirecto, porque no está, son los que se llaman los famosos incensarios, que son esos que tienen forma cónica, y se piensa que se ponían hierbas dentro de ellos, se quemaban esas hierbas, y por la parte superior de la forma cónica del incensario salía humo, y probablemente tenía olores estas hierbas o lo que sea, y se supone, ya lo había dicho don José Fidel Tristán y otro arqueólogo más reciente, Juan Vicente Guerrero, que probablemente esos incensarios emulan a los conos volcánicos. Muy interesante. Y lo interesante de todo esto, don Guillermo, y usted lo puede afirmar o reafirmar, es que todavía hay mucho por descubrir. Falta muchísimo. Falta muchísimo todavía. Y eso es lo interesante de la ciencia, lo interesante de la arqueología y de la vulcanología. Exacto. Se siguen buscando evidencias y se sabe que tiene que haber algo ahí. Hay, sin ninguna duda.
Sí, Hay mucho. Hay más por descubrir que lo que se ha descubierto. nos esperan grandes descubrimientos en el futuro. Entonces, Perfecto. don Guillermo Alvarado, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Mucho gusto. Es Guillermo gracias. Alvarado, vulcanólogo, quien nos acompañó el día, en esta ocasión, acá en Huellas Culturales. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, recordarles que pueden visitar el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Recordarles que la entrada solamente es vía la página web del museo, museodeljade.ins, barra en el medio, cr.com. Ahí pueden obtener sus entradas y pueden visitar el Museo del Jade. Muchísimas gracias, don Guillermo. Hasta acá, Huellas Culturales. Hasta aquí